This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. El período de los jueces en Israel comenzó tras la muerte de Josué, el líder que sucedió a Moisés y condujo al pueblo hacia la tierra prometida. Sin Josué, Israel enfrentó una nueva realidad. Sin un liderazgo centralizado, el pueblo comenzó a dispersarse en varias tribus, cada una enfrentando sus propios desafíos. Este escenario resultó en una falta de unidad y de dirección espiritual, dejando a Israel vulnerable a influencias externas y a la idolatría. Jueces, capítulo 2, versículo 10. La ausencia de un líder fuerte abrió camino para un ciclo constante de pecado y arrepentimiento. La tierra prometida estaba habitada por varias naciones paganas que con el tiempo influyeron en la vida espiritual de Israel. Al no haber expulsado a todos estos pueblos conforme a lo ordenado por Dios, las tribus israelitas se vieron tentadas a adoptar prácticas y cultos extranjeros. Esta influencia pagana era un riesgo constante que los alejaba de la alianza con Dios. Jueces, capítulo 3, versículo 5. Con esto, la identidad religiosa de Israel comenzó a debilitarse y la desobediencia se volvió común. La ausencia de un rey o líder que unificara al pueblo permitió que cada tribu actuara conforme a sus propias leyes y deseos. Israel, que debía ser una nación unida y santa, comenzó a experimentar conflictos internos y constantes invasiones externas. La frase «cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos» simboliza la anarquía moral y espiritual que dominaba la tierra en ese período. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Esta situación solo empeoraba a medida que Israel se distanciaba de los preceptos de Dios. La falta de unidad espiritual hizo que Israel perdiera la protección que Dios les había prometido si eran fieles. Los vecinos paganos comenzaron a explotar esta debilidad, invadiendo y saqueando las tierras israelitas. Como consecuencia, las tribus clamaron a Dios por ayuda, reconociendo la importancia de su protección y guía. Jueces, capítulo 3, versículo 9. Este clamor fue respondido por Dios, quien, en su misericordia, comenzó a levantar jueces para liberar al pueblo de su opresión. Estos jueces, líderes temporales elegidos por Dios, tenían la función de restaurar la justicia y la paz en Israel. En momentos de opresión, Dios llamaba a hombres y mujeres para liderar al pueblo de regreso a la fe y la obediencia. Así, el Señor reafirmaba su compromiso con Israel, aunque el pueblo rompía la alianza repetidamente. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Con cada juez, Israel encontraba alivio temporal, pero el ciclo de pecado continuaba. El libro de Jueces describe un ciclo espiritual recurrente. Israel pecaba, sufría, se arrepentía, y entonces era liberado por un juez levantado por Dios. Este ciclo mostraba la lucha constante del pueblo por mantener una relación fiel con Dios. A través del sufrimiento, Israel reconocía su necesidad de regresar a la alianza y buscaba socorro. Jueces, capítulo 3, versículo 12. Este arrepentimiento sincero era seguido por una nueva intervención divina, liberándolos de sus enemigos. Cada vez que Israel se alejaba de los preceptos de Dios, la opresión se volvía una consecuencia inevitable.
El sufrimiento permitía al pueblo entender las consecuencias de abandonar la protección divina. El pecado traía a Israel una sensación de fragilidad, ya que sin Dios el pueblo se volvía vulnerable a ataques e influencias externas. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Este ciclo de opresión y arrepentimiento muestra cómo el pecado aleja al pueblo de Dios y revela la necesidad de la intervención divina. El arrepentimiento era la clave para la restauración de Israel, y Dios, en su misericordia, respondía a los clamores del pueblo, levantando jueces para guiarlos. Cada juez era un signo de la paciencia y la fidelidad de Dios, que nunca abandonaba a su pueblo, incluso en sus constantes fallas. Jueces, capítulo 2, versículo 16. La compasión de Dios superaba los errores de Israel, y esa era una lección de su bondad y deseo de restaurar la nación. Sin embargo, tras un periodo de paz, Israel repetía el mismo error, volviendo a la idolatría y a la desobediencia. El pueblo rápidamente olvidaba las bendiciones recibidas y volvía a adoptar prácticas paganas que traían destrucción y distanciamiento de Dios. Jueces, capítulo 3, versículo 7. Este ciclo de infidelidad era una lección sobre la naturaleza humana, que a menudo busca satisfacción en ídolos y se aleja de la verdadera fuente de paz. El ciclo de Israel refleja una verdad espiritual profunda, la tendencia humana a alejarse de Dios cuando todo parece estable y próspero. Cada juez levantado por Dios representaba una nueva oportunidad de restauración y un recordatorio de la misericordia divina. Esta historia nos desafía a reconocer la importancia de la fidelidad y de la dependencia de Dios para evitar caer en las trampas que alejan nuestro corazón de su presencia. Jueces, capítulo 2, versículo 19. Otoniel, el primer juez de Israel, fue levantado por Dios para liberar al pueblo del rey Cusán-Risataim de Mesopotamia, que oprimía a Israel. Como juez, fue llamado a restaurar la justicia y guiar a Israel de vuelta a la fe. Jueces, capítulo 3, versículo 9. Otoniel era sobrino de Caleb, uno de los héroes de la conquista de la tierra prometida, y su valentía demostró que Dios elige y capacita líderes según su voluntad. La misión de Otoniel muestra cómo Dios responde al clamor de su pueblo. Trajo paz y estabilidad a Israel al derrotar a sus opresores y guiar al pueblo en un período de renovación espiritual. Jueces, capítulo 3, versículo 11. Esta primera liberación marca el inicio de una serie de intervenciones divinas para restaurar a Israel, destacando que la misericordia de Dios siempre se renueva en tiempos de necesidad. La historia de Otoniel revela que Dios usa personas comunes para cumplir su propósito. Aunque se le conocía como sobrino de Caleb, Otoniel no tenía gran prominencia en Israel hasta su llamado. Su vida antes de la misión era discreta, pero Dios lo capacitó con sabiduría y fuerza para guiar, mostrando que Él capacita a quienes elige. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Así, Otoniel se convirtió en un ejemplo de obediencia y confianza en Dios. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Este primer acto de liberación trajo a Israel 40 años de paz, un período de descanso concedido por Dios por la fidelidad del pueblo bajo el liderazgo de Otoniel. Sin embargo, a lo largo de los años, el pueblo llegó a olvidar la alianza y a repetir los mismos errores. La historia de Otoniel nos recuerda que el compromiso con Dios debe ser constante para que la paz se mantenga. Jueces capítulo 3, versículo 11.
La figura de Otoniel destaca la importancia del coraje y la fe en tiempos de crisis. Confió en Dios y enfrentó al enemigo para proteger al pueblo. Su historia nos enseña que cuando Dios nos llama, Él nos da la fuerza necesaria para cumplir su voluntad. El ejemplo de Otoniel permanece como un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer y confiar en Él. Jueces capítulo 2 versículo 18. Ehud, el segundo juez de Israel, fue llamado para liberar al pueblo de la opresión de Eglón, rey de Moab. Dios usó a Ehud, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, en una estrategia audaz que sorprendió a los enemigos. La característica de ser zurdo le permitió esconder un puñal y sorprender a Eglón en un momento de distracción. Jueces capítulo 3, versículo 15. Esta misión exitosa mostró que Dios usa incluso las peculiaridades de sus siervos para realizar grandes hechos. Como juez, Ehud actuó con valentía y astucia, entrando en la corte de Eglón disfrazado de portador de tributos. Cuando quedó a solas con el rey, usó su arma para derrotar al opresor de Israel, comenzando una serie de victorias contra los moabitas. Jueces capítulo 3, versículo 21. La audacia de Ehud nos enseña que Dios puede actuar mediante estrategias que escapan a lo convencional, utilizando incluso nuestras debilidades para confundir al enemigo. Ehud lideró a Israel en una liberación que trajo paz por 80 años. Bajo su liderazgo, el pueblo experimentó una nueva oportunidad de vivir en obediencia a Dios. Su historia es un ejemplo de cómo un solo acto de valor puede cambiar el destino de una nación. Jueces, capítulo 3, versículo 30. Ehud confió en Dios y con sabiduría y fe superó al enemigo de Israel. La vida de Ehud nos desafía a ver nuestras características y talentos como herramientas en las manos de Dios. A menudo, lo que vemos como debilidad o peculiaridad puede ser usado por Dios para cumplir sus propósitos. Ehud aprovechó su habilidad única para enfrentar y derrotar al opresor, mostrando que Dios puede usar cualquier aspecto de nuestra vida para su gloria. Jueces, capítulo 3, versículo 29. Finalmente, Ehud nos recuerda que es posible enfrentar grandes enemigos con confianza en Dios y valentía. Incluso cuando la victoria parecía imposible, Ehud actuó en obediencia, poniendo su fe en práctica. Su historia nos inspira a vivir con valentía y a confiar en que Dios actúa incluso en las circunstancias más inesperadas para traer victoria a su pueblo. Jueces, capítulo 3, versículo 26. Sangar, uno de los jueces menos mencionados en la Biblia, también fue levantado por Dios para defender a Israel en tiempos de opresión. Aunque su historia es breve, lleva lecciones poderosas sobre la fe y la simplicidad. Sangar enfrentó a los filisteos con una herramienta poco probable, un aguijón de bueyes, un instrumento utilizado en la agricultura. Jueces capítulo 3 versículo 31. Este acto de valentía muestra cómo Dios puede usar incluso los recursos más simples para lograr grandes victorias. La victoria de Sangar contra 600 filisteos demuestra que la verdadera fuerza reside en la fe en Dios, no en los instrumentos que tenemos. Incluso sin armas convencionales, confió en Dios para enfrentarse al enemigo y salvar a Israel. Esta victoria improbable es un testimonio del poder de Dios, que actúa más allá de las limitaciones humanas. Jueces, capítulo 3, versículo 31. El coraje de Sangar revela la importancia de confiar en Dios y actuar con lo que tenemos en mano. Sangar podría haberse sentido impotente ante un ejército, pero no dudó en defender al pueblo de Israel. Este coraje nos enseña que la fe genuina no requiere condiciones ideales para actuar, sino que está lista para luchar cuando Dios llama. Jueces, capítulo 3, versículo 31. Sangar demuestra que el servicio a Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición de cada corazón.
Este acto de Sangar recuerda a todos que Dios puede actuar a través de cualquier persona, utilizando incluso los elementos más comunes para cumplir su voluntad. La vida de Sangar nos desafía a mirar los recursos que Dios nos ha dado y usarlos con fe y determinación. Incluso con herramientas simples, la obediencia y el coraje pueden producir grandes transformaciones y proteger al pueblo de Dios. Jueces, capítulo 3, versículo 31. Por último, la historia de Sangar refleja una verdad central en la Biblia. Dios actúa de manera inesperada y no hay limitación para aquellos que tienen fe en Él. Cuando actuamos en su nombre, incluso los recursos más simples se vuelven poderosos. Sangar es un ejemplo de la simplicidad de la fe, mostrando que Dios usa las cosas débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes, así como Él usó un aguijón para traer victoria a su pueblo. Jueces capítulo 3, versículo 31. Débora, una de las figuras más notables del período de los jueces, es conocida no solo por su papel de líder, sino también como profetisa en Israel, en una época en que la nación sufría bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán. Dios levantó a Débora para guiar al pueblo con sabiduría y justicia. Jueces, capítulo 4, versículo 4. Débora atendía al pueblo bajo la palmera de Débora, donde daba consejos y profetizaba, siendo una líder espiritual en un tiempo de crisis. El liderazgo de Débora muestra cómo Dios elige y capacita a las mujeres para roles de gran importancia. En una sociedad patriarcal se destacó por su valentía y devoción a Dios. Su historia refleja la disposición de Dios de usar a cualquier persona para cumplir su propósito, independientemente del género o de la posición social. Jueces, capítulo 4, versículo 5. La figura de Débora inspira a todos a servir con fe y a responder al llamado de Dios. Débora también tenía una conexión profunda con Dios, quien le revelaba los planes para la liberación de Israel. Cuando llamó a Barak para liderar al ejército contra el general cananeo Sísara, Débora demostró no solo su fe, sino también su inquebrantable confianza en Dios. Su papel como profetisa la convirtió en un referente espiritual para el pueblo, recordándoles la importancia de seguir las orientaciones divinas. Jueces, capítulo 4, versículo 6. El liderazgo de Débora va más allá de la estrategia militar. También motivó al pueblo de Israel, siendo un ejemplo de fe y coraje. Su convicción ayudó a inspirar a Barak y a los soldados a enfrentarse a un ejército poderoso y mejor armado. Esta confianza en el Señor nos enseña que la verdadera fuerza reside en la fe y en la obediencia al llamado de Dios, que actúa a través de sus siervos para proteger a su pueblo. Jueces, capítulo 4, versículo 8. Débora es un ejemplo de liderazgo que proviene de una vida centrada en Dios. Nunca dudó en seguir la orientación del Señor, y su historia continúa inspirando a hombres y mujeres a confiar en que Dios actúa conforme a su voluntad, sin limitaciones impuestas por las normas humanas. El liderazgo de Débora muestra que el llamado divino trasciende los estándares humanos y que la obediencia a Dios es la verdadera fuente de poder. Jueces, capítulo 4, versículo 9. La historia de Débora y Barak nos muestra una alianza estratégica para la liberación de Israel. Cuando Débora convocó a Barak para liderar el ejército contra el opresor Sísara, él dudó y pidió que Débora lo acompañara. Aunque era el líder militar, Barak mostró cierta inseguridad, y Débora aceptó ir con él, aunque profetizó que la victoria final no traería gloria a él, sino a una mujer. Jueces, capítulo 4, versículo 8. La decisión de Barak de confiar en el apoyo de Débora muestra el poder de la unidad y de la fe compartida. Débora no solo lo animó a ir a la batalla, sino que también profetizó la victoria que Dios daría a Israel. Esta confianza fue fundamental para motivar al ejército, que vio a Débora como un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Jueces, capítulo 4, versículo 9. La asociación
entre Débora y Barak refleja la importancia de caminar con personas de fe. Cuando el ejército de Israel enfrentó las fuerzas de Sísara, la intervención divina fue evidente. Dios confundió a los canaanitas, causando pánico en el ejército enemigo y llevando a Sísara a abandonar su carro de guerra y huir a pie. Jueces capítulo 4, versículo 15. La victoria fue completa, mostrando que la obediencia al plan de Dios es la mayor estrategia en cualquier batalla. Barak lideró a los soldados con fe renovada, y el poder de Dios se manifestó. La profecía de Débora se cumplió cuando Jael, una mujer valiente, derrotó a Sísara, finalizando la liberación de Israel. Esta victoria es un recordatorio de que Dios elige instrumentos improbables para cumplir sus propósitos. La participación de Jael mostró a todos que la verdadera fuerza proviene de la obediencia y el valor que Dios concede a sus siervos. Jueces, capítulo 4, versículo 21. La unión entre Débora y Barak fue esencial para que se alcanzara la victoria. Esta historia nos enseña que cuando dejamos de lado nuestras diferencias y unimos nuestras fuerzas en torno a un objetivo común, Dios puede hacer maravillas. El valor y el liderazgo de Débora, junto con la fuerza militar de Barak, transformaron la historia de Israel y trajeron una paz duradera. Jueces capítulo 5 versículo 1. Jael, una mujer aparentemente común, desempeñó un papel esencial en la derrota del general canaanita Sísara. Después de la batalla, Sísara huyó y buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber, que pertenecía a un grupo aliado de los canaanitas. Sin embargo, Jael demostró un valor inesperado al decidir actuar contra el opresor de Israel. Jueces capítulo 4, versículo 17. Esta decisión nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Cuando Sísara entró en su tienda, Jael lo acogió y le ofreció refugio. Aprovechando el momento en que él se durmió, lo mató, asegurando la victoria completa para Israel. El valor de Jael fue crucial para el cumplimiento de la profecía de Débora, que había declarado que la victoria sería dada en manos de una mujer. Jueces, capítulo 4, versículo 21. Este acto nos enseña que Dios no mira la posición social o el género, sino el corazón y la disposición a obedecer. La acción de Jael destaca que, en situaciones difíciles, el discernimiento y el valor son fundamentales. Ella tuvo la sabiduría para darse cuenta de que esa era una oportunidad para actuar a favor del pueblo de Dios. Su historia nos enseña que, incluso en momentos de tensión extrema, Dios puede capacitarnos para tomar decisiones que traerán grandes cambios. Jueces, capítulo 4, versículo 22. La victoria sobre Sísara trajo paz a Israel y marcó el fin de la opresión de Jabín. La figura de Jael, hasta entonces un personaje común, se convirtió en una heroína para el pueblo de Dios. Su valor fue recordado en la canción de Débora y Barak, una celebración de la victoria y de la fidelidad de Dios al responder al clamor de su pueblo. Jueces, capítulo 5, versículo 24. La actitud de Jael nos desafía a ser instrumentos de Dios en cualquier situación. Incluso cuando el mundo espera que no hacemos la diferencia, podemos actuar con fe y valentía, sabiendo que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a hacer su voluntad. La victoria de Jael nos recuerda que al obedecer a Dios, Él nos capacita para realizar lo que parece imposible. Jueces, capítulo 5, versículo 26. Gedeón fue llamado por Dios en un momento de gran opresión de los madianitas sobre Israel. Cuando el ángel del Señor apareció a él, Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lugar poco común y reservado para pisar uvas. Este comportamiento mostraba el miedo y la inseguridad de Gedeón, quien se consideraba el menos capaz para cualquier misión de liberación. Jueces, capítulo 6, versículo 11. Sin embargo, Dios lo llamó hombre valiente,
revelando que ve más allá de las apariencias. El llamado de Gedeón destaca que Dios ve potencial donde nosotros vemos limitaciones. Al expresar sus dudas e inseguridades, Gedeón reveló su humanidad, pero Dios reafirmó que estaría con él y le daría la victoria sobre los madianitas. Esta promesa trajo confianza al corazón de Gedeón, quien se preparó para liderar al pueblo con la certeza de que Dios era su fuerza. Jueces, capítulo 6, versículo 14. La misión de Gedeón exigió una transformación personal, que comenzó con la destrucción de los altares de Baal en su propia casa. Este acto simbolizaba la necesidad de Israel de liberarse de la idolatría para que Dios pudiera actuar a su favor. Gedeón lideró esta purificación espiritual, mostrando que la victoria externa comienza con la obediencia interna. Jueces, capítulo 6, versículo 25. A pesar de dudar, Gedeón pidió señales a Dios para confirmar su llamado, y Dios, en su paciencia, concedió las señales, fortaleciendo la fe de Gedeón. Este momento revela que Dios comprende nuestras limitaciones y está dispuesto a fortalecernos en nuestro camino de fe, guiándonos con paciencia y amor. Jueces, capítulo 6, versículo 36. Así, Gedeón inició la jornada de liberación de Israel, pasando del miedo a la confianza en Dios. Su historia nos enseña que Dios elige y transforma a los que se consideran débiles, capacitándolos para realizar grandes hazañas. Gedeón nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la obediencia a Dios en medio de las incertidumbres. Jueces, capítulo 6, versículo 33. Antes de liderar a Israel en la batalla contra los madianitas, Gedeón buscó confirmación de que su misión realmente venía de Dios. En su humildad e inseguridad le pidió al Señor una señal. Puso un vellón de lana en el suelo y pidió que hubiera rocío solo sobre el vellón, mientras que la tierra alrededor permaneciera seca. Dios concedió esta señal, pero Gedeón aún pidió otra confirmación, invirtiendo la condición del rocío. Jueces, capítulo 6, versículo 37. Este episodio demuestra la paciencia de Dios en fortalecernos en la fe. Las señales pedidas por Gedeón revelan su necesidad de tener certeza antes de enfrentar una tarea de gran responsabilidad. Esta búsqueda de confirmación nos enseña que, en nuestra caminata de fe, es natural buscar claridad, especialmente ante los desafíos. Dios, al responder a las señales, mostró que está dispuesto a fortalecer a sus siervos en sus debilidades. Jueces, capítulo 6, versículo 39. Gedeón experimentó la fidelidad divina, lo que lo preparó para liderar a Israel con más confianza. Después de estas señales, Gedeón estaba listo para reunir un ejército, pero Dios lo desafió nuevamente al reducir el número de guerreros de 32.000 a 300 hombres. Esta reducción probó la fe de Gedeón y enfatizó que la victoria vendría por el poder de Dios, no por la fuerza del ejército. Esta experiencia enseña que nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestros propios recursos. Jueces capítulo 7 versículo 2. Con solo 300 hombres, Gedeón lideró a Israel contra los madianitas, confiando totalmente en la presencia divina. Dios no solo lo guió, sino que también lo preparó para que la victoria trajera gloria a él, no a los hombres. Esta historia muestra que Dios transforma los desafíos en oportunidades para demostrar su poder y moldearnos como siervos más dependientes de él. Jueces, capítulo 7, versículo 7. Las pruebas de Gedeón con Dios y la reducción del ejército fueron fundamentales para fortalecer la fe de Israel. Esta confianza en la intervención divina fue lo que llevó al pueblo a la victoria. La experiencia de Gedeón nos enseña que, al pedir confirmación a Dios, Él nos capacita y nos guía para que podamos enfrentar cualquier desafío, independientemente de nuestras debilidades. Jueces capítulo 7, versículo 15.
Con 300 hombres, Dios instruyó a Gedeón para enfrentar al numeroso ejército de los madianitas de manera estratégica y creativa. Los soldados de Gedeón fueron equipados no con espadas, sino con trompetas, jarras y antorchas. En medio de la noche rodearon el campamento enemigo, y al tocar las trompetas y romper las jarras, crearon una gran confusión entre los madianitas. Jueces, capítulo 7, versículo 19. La estrategia inesperada mostró que Dios era el verdadero comandante de la batalla. Este plan inusual llevó a los madianitas al pánico, haciendo que se volvieran unos contra otros. Dios usó la confusión para traer victoria a Israel, demostrando que Él actúa de maneras inesperadas para asegurar la gloria que le pertenece. La victoria fue posible porque Gedeón y sus 300 hombres confiaron en Dios y siguieron sus instrucciones. Jueces, capítulo 7, versículo 22. Esta historia nos enseña que con Dios, incluso las estrategias más simples pueden resultar en grandes victorias. El triunfo de los 300 soldados destacó el poder de Dios para usar lo poco para lograr lo mucho. Al reducir el número de guerreros, Dios mostró que su fuerza es suficiente para superar cualquier limitación humana. El triunfo sobre los madianitas fue entonces una lección práctica de que la dependencia de Dios es más importante que la fuerza numérica o material. Jueces, capítulo 7, versículo 8. Este testimonio nos inspira a confiar en Dios en las batallas que enfrentamos en nuestra vida. Después de la batalla, Israel experimentó un periodo de paz bajo el liderazgo de Gedeón. El pueblo, que antes estaba oprimido, fue liberado y pudo descansar, reconociendo que su victoria vino del Señor. El liderazgo de Gedeón nos recuerda que la verdadera paz y seguridad provienen de la obediencia y dependencia de Dios, y no de los recursos humanos. Jueces, capítulo 8, versículo 28. El triunfo de Gedeón con solo 300 hombres es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Esta historia refuerza que, cuando enfrentamos desafíos, es esencial buscar la orientación divina y estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso si no tienen sentido a los ojos humanos. Gedeón y sus 300 hombres ganaron porque actuaron con fe y valentía, creyendo en el poder de Dios. Jueces, capítulo 8, versículo 21. Jefté, hijo de Galaad, fue uno de los jueces más controvertidos de Israel. Era un guerrero valiente, pero tenía un pasado de rechazo, ya que era hijo de una prostituta y fue expulsado de casa por sus medio hermanos. Cuando Israel fue amenazado por los amonitas, los ancianos de Galaad pidieron ayuda a Jefté, quien aceptó el llamado y se convirtió en el líder del pueblo. Jueces, capítulo 11, versículo 1. Su historia nos enseña que Dios usa a personas rechazadas y marginadas para realizar grandes hazañas. Antes de enfrentar a los amonitas, Jefté hizo un voto a Dios, prometiendo ofrecer como sacrificio a la primera persona que saliera de su casa al regresar victorioso. Este voto impulsivo mostró la inseguridad de Jefté en su relación con Dios, ya que Dios no exigió tal sacrificio para conceder la victoria. Jueces capítulo 11, versículo 30. Este episodio revela la importancia de pensar antes de hacer promesas a Dios, ya que nuestras palabras tienen peso y consecuencias. Después de vencer a los amonitas, Jefté regresó a casa, y trágicamente su única hija fue la primera en encontrarlo. Él lamentó su voto, pero mantuvo la promesa. Este episodio enseña sobre la seriedad de los compromisos que asumimos con Dios, y sobre cómo los votos hechos de manera impulsiva pueden traer consecuencias dolorosas. Jueces, capítulo 11, versículo 34. La historia de Jefté sirve como un recordatorio sobre la importancia de una fe equilibrada y de no hacer promesas innecesarias. La historia de Jefté refleja la mezcla entre la fe y el error humano.
Aunque se le recuerda como un juez que liberó a Israel, también es un ejemplo de las dificultades enfrentadas por aquellos que no comprenden completamente el carácter de Dios. Jefté quería agradar al Señor, pero su visión limitada lo llevó a un error trágico. Este pasaje nos alerta sobre la necesidad de conocer y confiar en Dios, buscando orientación antes de hacer compromisos apresurados. Jueces capítulo 11, versículo 35. La vida de Jefté, incluso con sus errores, estuvo marcada por la fe y el valor. Se le recuerda en la galería de los héroes de la fe, mostrando que Dios valora la disposición de servir, aunque nuestras fallas sean evidentes. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y la importancia de buscar sabiduría y discernimiento en nuestra relación con Dios, para evitar compromisos que puedan perjudicarnos. Jueces capítulo 11, versículo 40. Sansón es una de las figuras más enigmáticas del libro de los Jueces. Desde su nacimiento fue consagrado como nazareo, un hombre separado para el servicio de Dios, dotado de una fuerza física sobrenatural. Este don especial tenía un propósito. Debía proteger a Israel de los filisteos. Sin embargo, Sansón a menudo actuó impulsivamente y tomó decisiones basadas en sus propios deseos. Jueces capítulo 13, versículo 5. Su historia refleja el conflicto entre la fuerza física y la debilidad moral. Desde temprano, Sansón demostró un poder extraordinario, venciendo batallas que parecían imposibles. Pero su vida estuvo marcada por elecciones imprudentes y por relaciones complicadas con mujeres extranjeras, lo que lo alejaba del propósito de su consagración. La vida de Sansón nos muestra que incluso aquellos con dones especiales pueden fallar al desviarse de la orientación de Dios. Jueces, capítulo 14, versículo 1. La fuerza física de Sansón era poderosa, pero sin el control espiritual, se convirtió en una fuente de problemas. Sansón permitió que sus pasiones personales lo llevaran a involucrarse con Dalila, quien más tarde fue sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Tras constantes insistencias, él reveló que su fuerza estaba ligada a su voto de nazareo, simbolizado por su cabello. Cuando le cortaron el cabello, Sansón perdió su poder y fue capturado por los enemigos. Jueces capítulo 16, versículo 19. Este momento crucial revela la importancia de no comprometer nuestros valores y votos sagrados. Incluso en cautiverio, Sansón encontró una última oportunidad de redención. Después de ser humillado y cegado por los filisteos, clamó a Dios por una última oportunidad de vengarse de sus opresores. Dios escuchó su súplica y restauró su fuerza, permitiendo que Sansón derrumbara el templo de los filisteos, matando a muchos de sus enemigos en un acto de sacrificio. Jueces, capítulo 16, versículo 30. Este acto final es un recordatorio del poder de la misericordia de Dios, incluso para aquellos que han errado. La vida de Sansón nos enseña sobre la importancia del autocontrol y la obediencia a Dios. Su historia refleja el conflicto entre el don divino y el fracaso humano, mostrando que nuestras debilidades pueden alejarnos del propósito de Dios. Sansón es un ejemplo de cómo la fuerza física o los talentos especiales no sustituyen al carácter y la fidelidad. Sin embargo, Dios permanece misericordioso, siempre dispuesto a escuchar el clamor de arrepentimiento de sus siervos. Jueces capítulo 16, versículo 28. La relación de Sansón con Dalila resultó fatal para el juez de Israel. Aunque era un nazareo y portador de un don especial, Sansón cedió a sus propios deseos e involucró a Dalila, una mujer filistea. Su relación lo expuso a la traición, ya que los líderes filisteos sobornaron a Dalila para descubrir el secreto de su fuerza. Tras insistentes peticiones, él reveló que el secreto estaba en su voto de nazareo, particularmente en su cabello. Jueces, capítulo 16, versículo 15. La debilidad de Sansón frente a Dalila destaca los peligros de desviarse del propósito de Dios.
La decisión de confiar en Dalila resultó en la pérdida de su fuerza. Después de que le cortaron el cabello, Sansón se volvió vulnerable y fue capturado por los filisteos, quienes le cegaron y lo humillaron públicamente. Esta experiencia nos enseña que, al permitir que deseos personales se antepongan al llamado divino, ponemos en riesgo nuestro propósito y nuestra comunión con Dios. Jueces capítulo 16, versículo 20. Sansón, a pesar de su don, permitió que su corazón fuera dominado por la pasión, desviándolo de su misión. La traición de Dalila también muestra cómo la búsqueda de poder y riqueza puede llevar a la ruina de una relación. Dalila, movida por el soborno, puso los intereses de los filisteos por encima del amor que Sansón le tenía. Esta traición nos alerta sobre los riesgos de involucrarnos con aquellos que no comparten nuestra fe y que pueden alejarnos de Dios. Jueces, capítulo 16, versículo 18. La elección de Sansón de relacionarse con alguien que no respetaba su llamado fue un error fatal. Aún así, la historia de Sansón no termina en derrota. En cautiverio, Sansón reconoció la gravedad de sus fallas y clamó a Dios. Este arrepentimiento final nos muestra que incluso después de grandes caídas, Dios escucha el clamor sincero de sus siervos. La historia de Sansón y Dalila nos enseña que Dios permanece fiel, listo para restaurar a aquellos que regresan a Él con sinceridad. Jueces, capítulo 16, versículo 28. La caída de Sansón es una lección de que no basta con tener dones y talentos, se necesita carácter y obediencia. Sansón tenía todo para cumplir una gran misión, pero sus elecciones lo alejaron de Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre las influencias que permitimos en nuestras vidas, recordándonos la importancia de elegir bien nuestras compañías y de mantener nuestro corazón volcado a Dios. Jueces, capítulo 16, versículo 21. Después de su captura, humillación y ceguera, Sansón vivió como prisionero entre los filisteos. Se vio obligado a hacer girar una muela de molino, un trabajo que simbolizaba su humillación y caída. Aún así, en su corazón, Sansón mantuvo un último deseo de redención. Cuando fue llevado al templo de Dagón para entretener a sus captores, vio una oportunidad de venganza contra los enemigos de Dios e Israel. Jueces, capítulo 16, versículo 25. Este momento simboliza su último acto de entrega a Dios. Sansón pidió a Dios que le restaurara la fuerza solo una vez más. Con las manos apoyadas en las columnas centrales del templo, clamó al Señor, reconociendo que su fuerza y su vida pertenecían a Dios. En un acto de sacrificio, Sansón derribó las columnas, destruyendo el templo y sacrificando su propia vida para derrotar a los filisteos que estaban allí. Jueces, capítulo 16, versículo 30. Este sacrificio final es una lección de que Dios puede redimir incluso a aquellos que han fallado gravemente. Este último acto de Sansón marca la destrucción de muchos de los líderes y opresores de Israel, debilitando el dominio de los filisteos sobre el pueblo de Dios. Esta victoria final nos enseña que, incluso en medio de fracasos, Dios escucha el corazón arrepentido. Sansón, aunque se había desviado a lo largo de su vida, encontró redención al volver a Dios en sus últimos momentos. Jueces capítulo 16, versículo 29. Su historia es un mensaje de esperanza para todos los que buscan una segunda oportunidad. El sacrificio de Sansón nos recuerda el costo del pecado y la importancia de la obediencia al propósito divino. Aunque su muerte trajo victoria a Israel, también simboliza la necesidad de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios para evitar consecuencias dolorosas. La fuerza de Sansón fue un don divino, y su último acto demuestra que Dios aún lo usó, incluso después de sus errores, para cumplir un propósito mayor. Jueces, capítulo 16, versículo 31. La vida de Sansón nos enseña que el arrepentimiento sincero puede traer restauración, incluso cuando las consecuencias son severas.
Es recordado como uno de los héroes de la fe, pero su trayectoria es una advertencia sobre la importancia de obedecer a Dios. La historia de Sansón nos desafía a vivir de manera íntegra y a mantener nuestros dones y talentos dedicados al Señor, evitando las distracciones y trampas que pueden alejarnos de nuestro propósito. Jueces, capítulo 16, versículo 29. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. El libro de Jueces termina con una frase impactante. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bueno a sus propios ojos. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Esta declaración refleja el caos moral y espiritual de Israel, una nación que, aunque había sido liberada muchas veces, continuaba desviándose de Dios. Este período muestra el peligro de vivir sin un liderazgo firme y una dirección espiritual. Con la falta de un líder unificador, Israel se hundió en la idolatría y el desorden, adoptando prácticas de las naciones vecinas. El pueblo que había sido elegido para ser santo comenzó a vivir conforme a los estándares del mundo, distanciándose de los preceptos de Dios. Esta situación revela que sin un liderazgo fuerte y un compromiso con Dios, el pueblo se pierde en sus propios deseos y anhelos. Jueces, capítulo 21, versículo 25. El ciclo de desobediencia y opresión demuestra que la liberación temporal no es suficiente para una verdadera transformación. Israel experimentaba períodos de paz, pero pronto regresaba al pecado, mostrando la fragilidad de su fe y compromiso con Dios. Esta realidad nos desafía a buscar una relación constante y profunda con el Señor, para que no caigamos en las mismas trampas espirituales. Jueces, capítulo 2, versículo 19. El declive espiritual de Israel es una advertencia sobre las consecuencias de vivir sin liderazgo espiritual. Cuando el pueblo no tiene un guía, fácilmente cae en prácticas que lo alejan de Dios. Este estado de anarquía moral llevó a Israel a un punto de corrupción y destrucción que solo se revirtió cuando finalmente buscaron un rey que los guiara. La ausencia de un liderazgo divino resultó en caos y sufrimiento para la nación. Jueces, capítulo 17, versículo 6. La trayectoria de Israel durante el período de los jueces nos enseña que la verdadera paz y estabilidad solo se encuentran en la obediencia a Dios. Sin un liderazgo fiel y un compromiso con la alianza divina, el pueblo de Dios fácilmente se aleja de su presencia. El final del libro de Jueces nos llama a reflexionar sobre la importancia de tener a Cristo como nuestro Rey y guía en nuestras vidas para evitar el caos y vivir de acuerdo con los principios de su palabra. Jueces, capítulo 21, versículo 25. El libro de los Jueces es una de las historias más impactantes y desafiantes del Antiguo Testamento, cargada de lecciones para la vida de fe. La historia de los jueces revela el amor y la misericordia de Dios, que incluso frente a la infidelidad de Israel, continuó liberando a su pueblo. Cada juez levantado por Dios fue una señal de su compromiso con la alianza, un testimonio de que Él nunca abandona a aquellos que claman por ayuda. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Esta historia nos invita a valorar la fidelidad de Dios y su disposición a conceder segundas oportunidades. El ciclo de desobediencia y liberación de Israel nos enseña que el pecado tiene consecuencias dolorosas, pero también que el arrepentimiento sincero trae restauración. Con cada liberación, Dios ofrecía al pueblo la oportunidad de renovar su alianza, y esta es una lección eterna para todos los creyentes. La misericordia de Dios es una constante.
y Él nos llama a vivir en obediencia para evitar las consecuencias del distanciamiento espiritual. Jueces, capítulo 3, versículo 9. La historia de los jueces también refleja la fragilidad de la fe humana y la importancia de un liderazgo espiritual. Sin una guía firme, Israel cedía fácilmente a las influencias paganas y la idolatría. Esta lección es especialmente relevante para la vida cristiana. Debemos buscar líderes y mentores espirituales que nos ayuden a permanecer firmes en la fe, fortaleciéndonos unos a otros en amor y obediencia. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Otro punto importante es la valoración de la obediencia y del carácter. Dios no eligió a los jueces por sus habilidades naturales, sino por su disposición a cumplir con su voluntad. Las historias de Otoniel, Débora, Gedeón y otros jueces muestran que Dios capacita a aquellos que se ponen en sus manos, independientemente de sus limitaciones. Esta lección nos enseña a confiar en que, cuando Dios nos llama, Él también nos equipa para realizar sus obras. Jueces, capítulo 3, versículo 10. La historia de los jueces nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y fe. Estamos llamados a vivir en obediencia y a alejarnos de todo lo que nos aparta de Dios. La misericordia de Dios es infinita, pero Él desea que vivamos de manera fiel y comprometida. Así, el legado de los jueces continúa resonando, recordándonos que Dios es fiel y que, cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos guía con seguridad y paz. Jueces, capítulo 2, versículo 19.